ocasión estamos analizando el módulo 5 y para seguir con las indicaciones, tips y consejos para poder realizar un texto argumentativo de manera exitosa, pues es precisamente que vamos a tener esta sesión. Recuerden ustedes que cuando hablamos de un texto argumentativo es un texto donde nosotros vamos a exponer un punto de vista, vamos a fijar una postura, es decir, vamos a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo sobre el tema que vamos a hablar, y adicionalmente le tenemos que agregar el por qué. En sus participaciones posteriores vamos a seguir este formato. Entonces les voy a apagar la cámara porque, como les he comentado en ocasiones anteriores, con la cámara encendida, con la grabación que estamos haciendo y con la presentación que estamos corriendo, suele suceder que se nos trabe. Acuérdense que el internet no tiene palabra de honor. Muchas veces se nos traba y nos saca. Entonces, para evitar problemas y podamos tener la clase de corrido, pues es precisamente que la vamos a apagar. Cualquier duda que tengan, cualquier observación, me pueden interrumpir, hablen, no hay mayor problema. Yo voy a estar regresando también a esta pantalla, a este espacio, para que podamos empezar responder cualquier duda que ustedes tengan. Entonces vamos a empezar. Si tienen alguna duda, ¿todo bien? Muy bien. Entonces vamos a ver los consejos para tener de manera exitosa un texto argumentativo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestra sesión? Vamos a definir qué es un texto argumentativo. Vamos a conocer los elementos que conforman un texto argumentativo. Muy importante el tema. Vamos a analizar la importancia de jerarquizar la información. Vamos a realizar una ruta de ideas principales e ideas secundarias. Y vamos a ver también la importancia de los conectores discursivos. De hecho, terminando la clase, cuando yo les suba esta clase grabada a la plataforma, también les voy a enviar información sobre la importancia de los conectores discursivos y cómo los vamos a utilizar. Bueno, ¿qué es un texto argumentativo? Que sería la primera pregunta que nos tenemos que responder. Bueno, un texto argumentativo tiene como finalidad el sustentar una tesis, un punto de vista o una opinión profunda, donde se justifique con datos verídicos y fuentes de información sólidas. Habíamos comentado, y esto muy seguramente también se los ha comentado sus otros asesores en otros módulos que han tenido, que el problema que muchas veces nos enfrentamos es el bombardeo de información que tenemos en las redes sociales. Es decir, es muy común que nosotros nos lleguen cadenitas por WhatsApp, que entremos a Facebook y nos compartan algún video, a TikTok, y muchas veces este tipo de material responde más bien a una visión muy parcial, que apoye o que desacredite algún punto de vista, que nos digan verdades a medias, mentiras incompletas, que manejen datos de manera equivocada. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan diferenciar cuáles son las fuentes confiables. En este caso, en el módulo 5, pues nosotros vamos a estar buscando información para sustentar sus textos argumentativos, es decir, los ensayos que ustedes están escribiendo. ¿Qué es lo que les recomiendo? Bueno, pues les recomiendo que se metan ustedes a páginas de diarios reconocidos como el Universal, Milenio, el Heraldo de México. Pueden ustedes consultar páginas institucionales, ¿no?, de algunas secretarías de Estado, como puede ser la SEP, como puede ser la Hacienda, la Secretaría de Ecología. Pueden meterse también a páginas internacionales como de la ONU, de la UNESCO, blogs, canales de YouTube del Canal 11, de Televisa, de la BBC. Bueno, la infinidad la cantidad, mejor dicho, de fuentes donde ustedes pueden sacar su información es infinita. Pero pues vamos a buscar y vamos a buscar cuáles son las confiables y vamos a evitar las que nos llegan en WhatsApp, en cadenitas, etcétera. Bueno, entonces, con el texto argumentativo sobre el tema que van ustedes a desarrollar, como en este caso es la lectura digital, bueno,
van ustedes a decirnos si están a favor o están en contra de la lectura digital y nos van a decir el por qué. El por qué pues puede ser muy variado, a lo mejor hay alguien que está a favor porque considera que es mucho más práctico traer todo en el teléfono o en un Kindle, que son los lectores electrónicos, y con eso pues es más que suficiente, ¿va? Vamos a tener el espacio suficiente para llevar en un dispositivo 100 libros, ¿no? Pues yo lo ideal, bueno, para mí que soy amante de la lectura, pues yo qué más quisiera de tener los 100 libros en mi casa, ¿verdad? Pero donde vivo, pues o tengo los libros o vivo yo, ¿no? Porque pues sí ocupan mucho espacio. Habrá quien diga que no. Bueno, pues ¿por qué no? A lo mejor el por qué no, pues puede ser porque cansa la vista, porque hay muchos distractores, dependiendo del punto de vista, pero es muy importante que digamos el sí y el por qué sí, y el no y el por qué no estoy de acuerdo en la lectura digital. ¿Qué partes forman nuestro texto argumentativo? Bueno, lo forma la introducción, que es el primer párrafo. Debe ser breve y vamos a hablar de manera general de qué va a tratar nuestro ensayo. No es un resumen como tal, simplemente es una guía. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios en el periódico para poder entender un poquito más claro esto, y vamos a encontrarnos con que el primer párrafo nosotros podemos exponer la información más importante, y si ustedes están realizando la lectura de comprensión, pues esto les va a servir para que puedan ustedes identificar dónde están los puntos más importantes de la lectura. Luego tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte más extensa, que es donde vamos a exponer nuestras ideas. Y por último la conclusión, que es el párrafo final, y tiene que coincidir con la introducción. Es decir, si ustedes dicen en la introducción que sí están de acuerdo en la lectura digital y en el desarrollo dicen el por qué, en la conclusión pues deben de reafirmar este punto de vista y decir y utilizar un conector discursivo, por ejemplo, para concluir. Para concluir, la lectura digital es positiva por estas razones. Entonces, esto debe de coincidir con la introducción. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, conforme nosotros vamos desarrollando la idea, podemos cambiar de opinión o lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, aquí digo que sí y aquí digo que no. Entonces voy a tener problemas en la rúbrica porque le va a faltar coherencia, me estoy contradiciendo. Entonces, si aquí ustedes dicen que no están a favor de la lectura digital y aquí me explican el por qué, y en la conclusión pues deben de decir el no y deben de reafirmar el porqué de sus argumentos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Muy bien. Yo, Sí, asesor. adelante, Carmela, te escuchamos. Bueno, asesor, estoy checando sobre lo de las premisas y cuántas premisas mínimas son las que puedo poner. ¿Tres o una, cinco, No, o las lo que ideal, yo piense que sean las correctas? lo ideal y lo que nos pide Prepa en línea son dos más la conclusión. Si quieres ahorita hacemos un ejercicio, no te preocupes, para repasarlas un poquito, pero son dos premisas y la conclusión. Y ahorita si quieres vemos las características que deben de tener. Ok, asesor, muchas gracias. Muy bien, ¿qué pasos tenemos que seguir? Sí, por favor, gracias. Primero que nada, debemos de tener claro el tema o el tópico a tratar. Acuérdense que la finalidad de esto es de que ustedes puedan elaborar un proyecto de investigación. Cuando ustedes ya vayan a la universidad, que ya terminen el bachillerato y estén ustedes desarrollando una tesis, una tesina, un trabajo de investigación, se van a acordar de mí y van a decir, ah, yo tenía un asesor en prepa en línea que cómo nos molestaba con estos puntos, ¿no? Y uno de los puntos es que sepamos y que tengamos claro el tema que vamos a trabajar, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, debemos buscar fuentes confiables, como les comentaba. En la dinámica que nosotros tenemos en prepa en línea,
pues la mayoría de nuestras fuentes son electrónicas, o sea, son por internet. Si ustedes sobre estos temas o sobre los temas que van a venir más adelante tienen libros físicos por una biblioteca o por algún hermano mayor que estudió en la universidad y encontraron ahí algún libro, pues sería ideal, ¿no? Pero la dinámica pues nos dice que la gran mayoría van a ser electrónicas porque pues las vamos a buscar en internet y las vamos a encontrar, o sea, las vamos a buscar y las vamos a encontrar en internet. Y debemos jerarquizar la información, es decir, vamos a ordenar la información de forma descendente, partiendo de la información más importante a la secundaria, que no sería de relleno, sino más bien sería para complementar las ideas principales, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen. Bueno, ¿qué nos califican? Prepa en línea. Bueno, debemos utilizar un lenguaje claro, sencillo y preciso, que vaya al tema y que evite hablar de varios temas que aunque estén relacionados, se salen del principal. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Muy bien, ¿qué elementos nos va a calificar la rúbrica? La ortografía, las letras. De hecho, a partir de que reciban en un momento más, en un ratito más, sus primeras retroalimentaciones, si tenemos faltas de ortografía, pues van a ver que yo se las marco. Se las marco, que puede ser cuando nos confundimos con la H o nos omitimos algunas comas. Esto es muy importante. Bueno, la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis, ¿se acuerdan? No hay taxis y nos vamos a tener que regresar en Uber o caminando en el peor de los sentidos. ¿Qué es la sintaxis? Vamos a ver aquí nuestro procesador de texto. La sintaxis es la coherencia que lleva el texto, ¿no? Más bien es que cada frase, si ustedes recuerdan, cada palabra dentro de la oración tiene una función específica. Es decir, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a dar un repaso así general de sintaxis. Pero, por ejemplo, es el uso de de los artículos, porque hay algunas palabras que cambian. Por ejemplo, cambian con el artículo. Acuérdense que el artículo es el que define el género y el número. Vamos a tener nosotros que tenemos pendiente y tenemos pendiente, pero le cambiamos el artículo y esto le va a cambiar el significado a la palabra. Decimos la pendiente y decimos el pendiente. Estamos hablando de una misma palabra, sin embargo el artículo le está cambiando el significado. ¿Qué diferencia encontramos entre la pendiente y el pendiente? Cambia el significado de la palabra. ¿Qué significa, por ejemplo, la pendiente? No sé, como pues la caída, ¿no? Como la dirección de la caída de, no sé, vamos a decir una montaña. Y el pendiente, pues es algo que ahora sí que tienes pendiente, como la tarea. Efectivamente, sí, si nosotros decimos la pendiente, pues quiere decir la inclinación, precisamente, que puede ser de una rampa, por ejemplo. La pendiente, pues si yo estoy arriba, pues la pendiente es la que me va a llevar abajo, y viceversa, si yo estoy abajo, pues la pendiente es la que me va a llevar arriba, que sería la inclinación. Y el pendiente, pues sí puede ser alguna preocupación, algún pendiente, valga la redundancia que tenemos, o puede ser también un arete, el pendiente que pues nos ponemos en la oreja. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, cura y cura. No es lo mismo decir el cura y decir la cura. ¿Qué diferencia tendremos aquí entre uno y otro? Pues que estás hablando de religión con el cura y que con la cura, pues es la cura de alguna enfermedad. El remedio, efectivamente. Entonces aquí el cura, pues sí va a ser el sacerdote y la cura, pues va a ser
la medicina, vamos a llamarle así, el remedio a una enfermedad, o incluso lo utilizamos también de manera muy coloquial cuando nos burlamos de algo, ¿no? Nos burlamos de alguien, ¿no? Que decimos, no, pues es que ese tipo es la cura, ¿no? O sea, está haciéndonos reír. Bueno, entonces es por eso muy importante que tengamos presente esto, el buen uso de los artículos, de los signos de admiración, de interrogación, pero eso lo vamos a ver en otra sesión más adelante. Vamos a utilizar correctamente los conectores discursivos, esto es muy importante y ahorita los vamos a ver. Los signos de puntuación, que son los signos de admiración, de interrogación, los puntos. Acuérdense que nosotros tenemos un lenguaje fónico, es decir que por medio de modular la voz cambiamos el significado de una frase. O sea, no es lo mismo que digas, ¿me compras una paleta? A que me digas, ¿me compras una paleta? No es lo mismo que digas, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a expresar por medio de la puntuación. Y muy importante también, vamos a citar las fuentes consultadas. En esta primera semana, como es de arranque, como les había comentado en la sesión anterior, este es así como un round de sombra, por así decirlo. O sea, vamos apenas a entrar a lo que es todo esto de citar las fuentes, pero a partir ya de la segunda semana sí es muy importante porque ya no los va a calificar la rúbrica, pero eso lo vamos a ver más a detalle. Ahorita vamos a quedarnos con que es importante citar las fuentes que están consultando. Bueno, los conectores discursivos. Uno de los problemas más comunes al redactar un texto es que cada párrafo parece no estar conectado con el resto del mismo. Esto provoca que los párrafos parezcan sueltos. Nos da la impresión de que nos hablan de todo, que se relaciona, pero no sigue una secuencia lógica. Ahí entra el uso de palabras o frases que unen las ideas, y de esta forma, mejor dicho, se les da coherencia y forman un solo texto. A estas palabras o a estas frases les vamos a llamar conectores discursivos o les llamamos conectores de texto. Es decir, esto va a ser como un gancho. Y ahorita vamos a poner un ejemplo más claro aquí en nuestro procesador de texto, porque muchas veces desarrollamos un tema y hablamos de diferentes cosas que están relacionadas. O sea, yo las leo y voy a saber que están relacionadas, pero en muchas ocasiones, como hablo de todo, parece a su vez que están sueltas, entonces no le damos una coherencia. Si yo no utilizo conectores discursivos, entonces mi párrafo va a quedar falto de coherencia, mis ideas, mejor dicho, van a quedar faltas de coherencia, y por el contrario, si utilizo conectores discursivos, pues va a ser al revés, ¿verdad? Le va a estar dando coherencia a ese texto. ¿Cuáles son los famosos conectores? Bueno, son estas frases y cada uno tiene una finalidad propia. Por ejemplo, tenemos unos que se llaman de oposición. De oposición quiere decir que es cuando yo le cambio la idea y si los utilizo no me voy a contradecir, pero si no los utilizo va a parecer que estoy cayendo en una contradicción. Pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que, tengo otros que se llaman de causa y consecuencia. Es decir, este tipo de conectores me dicen que un elemento me va a llevar a otro. Porque, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, por ende. De adición, cuando nosotros estamos metiéndole una idea adicional a lo que estoy manejando. Y también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera, de tiempo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después. Estos conectores no hay uno específico. De hecho, yo les voy a subir una lista con los más importantes, pero no es necesario que ustedes utilicen uno en específico, pero sí es necesario que los pongamos para que unan nuestras ideas. Algunos conectores de inicio: para iniciar, ante todo, para empezar, antes que nada. De adición: y además, asimismo, de la misma forma, de igual forma, incluso,
hasta de oposición, pero a la inversa, no obstante, de otra forma, aunque en comparación con de causa y efecto, después, antes de, en adelante, mientras tanto, en la actualidad, entre tanto, de ejemplificación o explicativos. Por ejemplo, en efecto, es decir, en este caso, así como, para, de semejanza o comparación, del mismo modo, igualmente, asimismo, así pues, de igual manera, de énfasis, porque estoy reforzando la idea, en otras palabras, ciertamente, recalcando, para recalcar, haciendo énfasis en este punto, de conclusión, para resumir, resumiendo, para terminar, reforzando el punto, en síntesis, entre otras. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí en el procesador de texto para que nos quede un poco más claro. Estamos nosotros desarrollando el tema que es la lectura digital. En el primer párrafo, que es en el de mi introducción, no es necesario que pongan introducción, pero bueno, eso no, yo no les voy a marcar esto, es que es el estilo de cada quien. Ustedes lo pueden dividir así por introducción, desarrollo y conclusión, o lo pueden hacer dentro del mismo texto y con sus conectores discursivos yo me voy a dar cuenta que se están refiriendo a estas partes, a la introducción o a la conclusión. Entonces vamos a suponer que yo ya me definí y yo digo que sí estoy de acuerdo en la lectura digital porque reduce costos, porque pues mucho del material que hay en internet lo puedo encontrar gratis, nomás tengo que buscarlo y bajarlo, y ahorra espacio. Es decir, yo tengo un Kindle, tengo un libro electrónico y en ese yo puedo almacenar 500 libros que pues yo en la casita que vivo, que es de interés social, que la saqué con crédito del Infonavit, pues no me caben mis 500 libros. Digo, o amueblo mi casa y entro, o tengo los 500 libros acomodados en un librero, ¿no? En libreros más bien. Entonces este va a ser mi argumento. Sí estoy de acuerdo en la lectura digital porque reduce costos y ahorra espacios. Entonces este va a ser mi argumento. En la introducción voy a utilizar conectores discursivos, pero ahorita vamos a hacer el ejercicio sin conectores y luego los hacemos con conectores. Entonces voy a poner: una de las ventajas de la lectura digital, el material se encuentra en la web y no tiene costo. Es decir, yo lo puedo bajar en PDF y así lo voy a leer, o si tengo algún otro dispositivo, alguna otra aplicación, pues lo voy a convertir en libro electrónico y lo voy a leer con todas las características que tiene. ¿Cuál va a ser mi segundo párrafo? Ya dentro del desarrollo. Hay muchos distractores en la web, mucha gente se mete y termina jugando un videojuego, termina viendo los chismes de Shakira con Piqué, o termina viendo algunos videos del grupo Firme que estuvo en el Zócalo y que volvió loca a toda la gente, y me quedé oyendo el concierto y pues ya lo que tenía que hacer ya no lo hice, ¿no? Porque ese es lo malo de que hay muchos distractores en la web. Los dispositivos como tabletas o libros electrónicos salen muy caros. La conexión a internet es mala, ¿no? Me he dado cuenta que falla mucho, que muchas veces es intermitente. Si no, pregúntenle al asesor Gallo cómo sufre, porque luego el internet tiene muchas intermitencias. Y termino diciendo que la lectura digital
que se avanzará y se generalizará, porque como en Estados Unidos y en Japón, que son sociedades muy tecnificadas, pues ellos ya no llevan cuadernos, ya todo lo hacen con tablets. Y entonces pues yo digo, algún día en América Latina va a pasar algo similar. Ahorita estamos a la mitad del camino, pero va a llegar el momento en que pues vamos a hacer eso. Entonces imagínense, estos son mis puntos de vista con los que yo voy a sacar mi ensayo. Pero si se dan cuenta, no tiene conectores discursivos. Entonces parece que estoy hablando de todo y no tiene coherencia. O sea, aunque estoy hablando de la misma lectura digital, no sigue una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque no uso conectores discursivos. Pero ¿qué pasa si yo los utilizo? Estos me van a servir como gancho, vamos a llamarle así, para unir un párrafo con el otro, y de esta manera le voy a estar dando coherencia. Y en mi rúbrica, es decir, en la calificación que me van a poner en Prepa en línea CEP, si yo no los utilizo, me van a penalizar porque mi ensayo está carente de coherencia. Y si yo los uso, mi rúbrica va a estar más alta porque voy a tener entonces coherencia en el texto. Entonces, como yo estoy iniciando aquí y como ya vi lo que me dijo el asesor Gallo, y tengo aquí mis algunos conectores, pues yo podría utilizar para iniciar, por ejemplo. Para iniciar, una de las ventajas es que el material que se encuentra en la web hay muchísimos sitios, hay bibliotecas enteras donde hay obras clásicas. Vamos a encontrar el Quijote, Romeo y Julieta, vamos a encontrar obras de filosofía, etcétera, gratis. Muchas veces ni siquiera me tengo que inscribir poniendo mi correo, simplemente pues le doy bajar y me las baja como PDF y yo las puedo leer en mi teléfono o en mi dispositivo. Ese va a ser mi primer punto. Y aquí tengo otro que va a parecer que me estoy contradiciendo. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que está muy bien, pero aquí digo que la web tiene una desventaja, que son los distractores. Entonces muchos chavos que empiezan a estudiar terminan jugando un videojuego, terminan el de Tronos, no me acuerdo cómo se llama este videojuego de Tronos, o terminan viendo una película o terminan viendo videos, y pues ya hicimos de todo menos estudiar, que era el propósito por el cual le pedí a mi papá para una recarga, ¿no? Para tener datos, y resultó que me los acabé en otra cosa. Entonces, si yo lo dejo así, pues va a parecer que me estoy contradiciendo. Pero ¿qué pasa si le pongo un conector para cambiarle la idea de oposición, por ejemplo? Aunque en comparación, no obstante, me gusta no obstante, y con le voy a estar cambiando la idea, le voy a dar la vuelta y no me voy a estar contradiciendo. No obstante, en la web hay muchos distractores, muchas veces pues los jóvenes dicen que van a estudiar y terminan viendo videos, o terminan mandándose mensajes por el Facebook, etcétera, ¿no? Luego tengo otro punto de vista. Los dispositivos electrónicos salen muy caros, entonces pues hay mucha gente que no los tiene, que no acceden a ellos porque es un gasto para el que no les alcanza, etcétera. Esto abre la brecha digital entre los alumnos de escuelas particulares a los de escuelas públicas, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar otro también que le dé la vuelta y que hable de los dispositivos electrónicos. Entonces, puedo utilizar otro, por ejemplo, por otro lado, los dispositivos electrónicos salen caros, no toda la gente los sabe utilizar, no son muy comunes, si no hay muchas refacciones, literalmente se me descompone y tengo que tirarlo a la basura, etcétera. Otro, la conexión a internet es mala. Entonces, ¿cuál podría poner?
Si ya estoy hablando aquí de los dispositivos y aquí voy a hablar de la internet, otro factor es que la conexión a internet es mala, muchas veces está saturada, aunque tengas una descarga se tarda mucho, perdón, aunque tengas una recarga y tengas ahí 2-3 megas de datos, se tarda mucho, etcétera, ¿no? La gente que vive en provincia, por ejemplo, que vive en comunidades que están un poco alejadas de los centros urbanos, en rancherías, pues les van a poder hablar mucho mejor que yo de estos problemas que se dan con el internet. Y voy a terminar con esto. Sin embargo, yo me doy cuenta que al final del día México va a tener, y bueno, y toda América Latina nos vamos a tener que habituar a la lectura digital, como ha sucedido en Japón y como ha sucedido en Corea y en Estados Unidos. Entonces, aquí le pongo otro para concluir, y aquí tengo cuáles son mis conectores al inicio de cada párrafo, y estos conectores van a ser este gancho que me va a ayudar a unir todas las ideas de mi texto argumentativo. Entonces, si yo los utilizo de manera correcta, voy a estar dándole ese ganchito, y aunque hable de otras cosas, va a estar uniendo la lectura. O sea, toda mi argumentación va a quedar unida. Si yo no lo utilizo, pues entonces, como ya dijimos, el problema es que va a parecer que todo está suelto, que estoy hablando de todo, pero no le estoy dando coherencia a mi texto argumentativo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? A ver, perdón, José Luis nos dice, si estamos de acuerdo, es que no se puede eso, José Luis, no se puede, porque, acuérdate que y eso lo van a ver en la semana 2, ya lo veremos en su momento, no me voy a adelantar, pero en la semana 2 sí es muy importante que ustedes definan su postura, porque esa es la finalidad de la argumentación. La finalidad de la argumentación es que sí estemos a favor o estemos en contra. O sea, no podemos quedarnos a la mitad, decir, es que si hay puntos buenos y hay puntos malos. Bueno, si hay puntos buenos y hay puntos malos, pero me tengo que centrar en uno, o sea, ya sea que esté a favor o que esté en contra. Acuérdense, aquí nosotros no les calificamos, pues que ustedes, por ejemplo, en temas que van a ver ustedes más adelante, por ejemplo, que estén a favor de la interrupción legal del embarazo, o no estén a favor. O sea, alguien que esté a favor del aborto, pues nosotros no podemos decir que están cometiendo un pecado y por eso les vamos a bajar la calificación, ¿no? O viceversa, si ustedes están en contra del aborto, pues nosotros no podemos deducir que, ay, no, son muy conservadores o viven en el siglo XIX o algo así. No, nosotros nos vamos a enfocar a esto que es la estructura. Y esto es lo importante de la actividad, que sepan ustedes poner una estructura correctamente. En este caso, bueno, entonces aquí sí tendrías que decir, José Luis, ya cuando llegue su momento que tengas un tema libre, si quieres agarrar este punto de vista, entonces que justifiques el por qué estás en contra del aborto, con fuentes confiables y todo lo que hemos visto hasta este momento. Bueno, ¿dudas hasta aquí, compañeros? De qué son los conectores y cómo los vamos a utilizar. Les digo, un conector así como tal, que yo les diga, ¿sabes qué? Tienes que utilizar no, pero sí es importante para unir entonces un párrafo con otro. No, como les comento, les voy a mandar una lista, y si no está en la lista, pues ustedes lo pueden inventar. O sea, el chiste es de que unan las ideas, o sea, un párrafo con otro, porque como ya lo vimos cuando empezamos a poner estos ejemplos, cuando no utilizamos los conectores, lo que va a pasar es que
Y bien, entonces esto es referente a los conectores discursivos. No se preocupen si tienen alguna duda, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que quede más claro. Bueno, tenemos otra técnica que es muy importante, que se llama jerarquizar la información. Jerarquizar la información consiste en organizar la información de forma decreciente, es decir, de lo más importante, que es con lo que vamos a sustentar nosotros nuestro argumento, hasta lo secundario, que sirve para complementar. Ojo, como les he comentado, no quiere decir que la información complementaria sea información de relleno. Más bien es la que nos va a servir para completar la idea que nosotros estamos manejando. Una técnica utilizada es el subrayado o marcado del texto, pero en formatos digitales se pueden usar las herramientas digitales para este fin. Es decir, nosotros que crecimos ya en una escuela tradicional donde utilizamos libros, pues generalmente nosotros subrayábamos, para eso estaban las plumas rojas, ¿no? Le poníamos ahí alguna marca al texto, un marcatextos, etcétera. En el caso ya de los formatos digitales, bueno, pues en PDF ustedes también tienen esta opción. Y si ustedes piensan estudiar en un futuro periodismo o comunicación, estudios latinoamericanos, alguna carrera, literatura, donde tengan ustedes que leer mucho, sobre todo esto es una técnica que se utiliza en el periodismo, que se llama la estructura de la pirámide invertida. Se llama de la pirámide invertida porque en la parte más ancha, que sería la base, en el periodismo el primer párrafo lo vamos a conocer como lead. Y si nosotros vemos aquí, vamos a partir de lo más importante, ordenamos según la importancia de la información que tengamos a lo menos importante. Entonces, en el segundo párrafo generalmente nosotros tenemos el material que explica o amplía la información más importante que tenemos en la entrada, los párrafos de contexto que nosotros conocemos como desarrollo, y el material menos importante pues es el que vamos a tener hasta el final. Entonces vamos a tener una técnica que le llamamos nosotros interrogantes periodísticas. Se llaman interrogantes periodísticas porque, como lo comentábamos, esto empieza en los estudios de la comunicación, ya cuando se hace de manera más sistematizada en Estados Unidos, y lo empiezan las escuelas de comunicación. Por eso van a ver ustedes que muchas de estas técnicas las vamos a tener en inglés. Las vamos a tener en inglés porque en Inglaterra y en Estados Unidos es donde empezaron precisamente estos estudios, aunque ya tenían mucho tiempo que se llevaba desde los sumerios, desde los egipcios, ya se tenía conocimiento de esto, pero fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se dan cuenta algunos investigadores de la importancia que tiene la comunicación para llegar a las masas. Entonces, en el periodismo, esta técnica es indispensable para redactar correctamente y al momento de leer para identificar los puntos más importantes en nuestro texto. En inglés se conocen como las 6 Ws y, como les comentaba, se llaman Ws porque empiezan con esta letra y tienen su origen en las escuelas estadounidenses. Entonces sería who, what, where, when, why y how. Dicho en español, quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo se está realizando una acción. Entonces tenemos la noticia, en este caso sería la información. Bueno, en el caso de que ustedes utilicen al periódico como su fuente de información, entonces pues vamos a tener una nota, vamos a tener un reportaje. Entonces las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿quién realiza la acción? ¿Qué hace? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo pasa? ¿Cómo sucedió? ¿Cuánto? Que sería opcional. ¿Y por qué o para qué? Entonces volvemos a lo mismo. Si ustedes al momento de redactar contestan estas preguntas, van a poner la información suficiente y la información más importante en su texto. Y al momento de que hagamos nosotros la lectura de comprensión, si nosotros podemos identificar estas palabras y responderlas, entonces vamos a estar haciendo una buena
lectura de comprensión y un buen análisis de lo que estamos leyendo. Las 6 Ws. Cuando nos encontramos frente a un acontecimiento, los periodistas nos enfrentamos a estas cuestiones. ¿Qué nos dice de los acontecimientos? ¿Qué pasó? Lo que vamos a preguntar es ¿qué pasó? ¿Quiénes son los personajes que hacen la noticia? ¿Quiénes dijeron eso? ¿Quiénes hicieron eso? ¿Cuándo? Nos sitúa en un tiempo. ¿Dónde? Delimita dónde se han desarrollado los hechos, el espacio. ¿Por qué? Explica las causas o las razones de los hechos y cómo nos describe las circunstancias. Y como ya habíamos dicho, el origen de las 6 Ws se encuentra en la retórica clásica de Quintiliano, aunque este modelo pertenece a la más tradicional escuela de periodismo norteamericano. Su nombre viene de la traducción de las preguntas en inglés: what, who, where, when, why y how. Y vamos a ver entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios, inquietudes? ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Vamos entonces a hacer una pequeña lectura y vamos a ver cómo cómo las vamos a encontrar. Bueno, vamos a ver un texto. Mamá, te cuento que cuando venía de vuelta del colegio, me bajé de la micro y vi un montón de gente mirando en la esquina de la calle. Entonces caminé hacia allá y me di cuenta que hubo un accidente. 2 autos chocaron de frente y cuando llegaron los carabineros, sacaron a una de las personas del auto. Era una mujer como de 50 años y se veía que estaba súper herida. Entonces, como a los 5 minutos, llegó la ambulancia y comenzaron a curarla. Como me dio curiosidad, después me quedé un rato escuchando lo que hablaban y los carabineros estaban analizando el lugar del choque, viendo las huellas que habían dejado los autos, pero todavía no tenían claro quién había tenido la culpa o por qué había sido el accidente. Entonces, aquí vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es el hecho? ¿Qué pasó? Hubo un choque, chocaron de frente y cuando llegaron los carabineros sacaron a una de las personas del auto. ¿Dónde sucedió esto? En la esquina. Cuando venía de vuelta del colegio me bajé de la micro y vi un montón de gente mirando en la esquina de la calle. Entonces el dónde sería en la esquina de la calle. ¿Cuándo? Cuando venía del colegio y me bajé de la micro. ¿Quién se vio inmerso en esos hechos? 2 autos y una mujer estaba herida. ¿Cómo? Aún no se sabe. O sea, dice que llegaron los carabineros que auxiliaron a estas personas, pero todavía estaban analizando las huellas del choque. ¿Por qué? Todavía no se sabe, apenas estaban viendo quién había sido el culpable del accidente. Entonces, si nosotros resolvemos o contestamos estas preguntas, vamos a estar haciendo un análisis de lectura correcto. Si nosotros respondemos estas preguntas, entonces vamos a estar poniendo la información más importante dentro de nuestro texto. Y ahorita ya llegaríamos a las conclusiones, pero ¿dudas hasta aquí? Bueno, ya para terminar, vamos a hacer un ejercicio en el periódico para que podamos entender un poquito más de estas interrogantes periodísticas. Entonces, les voy a compartir toda la pantalla y van a ver ustedes el famoso reflejo o el espejo, el efecto de espejo, y ahorita vamos a entrar al periódico. Vamos a ver qué chismes nos cuenta las noticias y vamos a hacer este ejercicio. Y van a ver ustedes cómo en el lead o en la entrada el periodista, el reportero o el redactor nos informa cuáles son los hechos más importantes de la nota y cómo gradualmente vamos entrando a la información secundaria. En este caso, en nuestro trabajo, que es un texto argumentativo, nuestro lead sería la introducción, donde vamos a hacer un pequeño
una pequeña idea. Acuérdense que no es un resumen, sino es una idea general de qué es de lo que vamos a hablar. Vamos a fijar nuestra postura, vamos a dar nuestro punto de vista y las ideas con las que van a sustentar su texto las vamos a ir desarrollando a lo largo del desarrollo para terminar con la conclusión. Entonces, aquí tenemos el periódico Excelsior, que esa es una fuente confiable, es uno de los periódicos más importantes a nivel latinoamericano, y vamos a buscar un par de notas, las vamos a leer y vamos a contestar estas 6 preguntas, las famosas 6 Ws. Bueno, vamos a esperar a que se cargue. Y aquí tenemos entonces las noticias. Explota tanque de gas en condominio Las Brisas en Acapulco, hay 8 lesionados. Murió Gilberto Prado Galán, maestro del palíndromo. Checo Pérez es penalizado, una nota de deportes. Balacera en restaurante de Guadalajara, Jalisco deja al menos 3 muertos. Balacera cerca de primaria. No inventen, jóvenes, puras noticias violentas, hombre. Asaltantes matan a joven por no soltar su mochila en calles de Jalisco. Reforzarán seguridad en diversos puntos de Jalisco. Bueno, a ver, vamos a entrar a esta. Asaltantes matan a joven por no soltar su mochila en calles de Jalisco. Y vamos a ver entonces cómo el reportero o el redactor, si hizo bien su trabajo, si la nota está bien realizada. Vamos a ver que estas preguntas las vamos a encontrar en el primer párrafo o en el lead. Acuérdense, bueno, en periodismo, los que tenemos esta carrera de periodismo, esto también lo llamamos como encabezado. Asaltantes matan a joven por no soltar su mochila en calles de Jalisco. Esto es el encabezado. Aquí me va a decir el hecho y me va a decir lo más importante. Y adicionalmente tenemos una información adicional que está abajo, que nosotros le llamamos cintillo o le llamamos también balazo, o sea, de una manera muy coloquial se le denomina como balazo. Dice, un video muestra el momento en el que 2 sujetos asaltan a un par de jóvenes en calles de Guadalajara. Una de las víctimas intenta recuperar sus pertenencias, pero es asesinado. Entonces, esto está complementando el encabezado, que sería la nota más importante. Bueno, luego ya tenemos el cuerpo del texto, tenemos aquí unas fotografías, aquí una notita al pie de la foto donde nos especifica qué es lo que estamos viendo en la foto, y vamos a entrar aquí entonces a la nota. Esta sería nuestra nota. Vamos a leerla. Una cámara de seguridad capta el momento en el que un joven fue baleado por sujetos armados en calles de Guadalajara, Jalisco, al oponerse a un asalto en el que en todo momento intenta recuperar su mochila. En el video, de poco más de 1 minuto de duración, se observa cómo la víctima se acerca a una camioneta blanca de la que desciende un joven a quien saluda. Instantes después llegan 2 sujetos armados y los amenazan. Uno se va con el hombre que llegó a saludar al conductor de la unidad y el otro se mete al vehículo para apoderarse de una mochila. En la grabación se observa que el conductor de la camioneta blanca se retira del lugar, mientras que la otra víctima forcejea con uno de los atacantes. Después, los 2 atacantes suben a una motocicleta tripulada por un tercer sujeto, pero el joven se acerca a ellos para pelear por su mochila. El joven logra tirar de la motocicleta a los asaltantes, pero uno de ellos suelta un disparo, lo que hace que la víctima se resguarde detrás de un vehículo estacionado. Tras ver que se escapan, el hombre vuelve a increpar a los agresores, pero en esta ocasión recibe varios impactos de bala. Lo último que se ve en las imágenes es que 2 de los agresores huyen en una motocicleta y uno más aborda la camioneta, que también participa en el asalto. Y aquí termina nuestra nota. Entonces, aquí vamos a responder estas preguntas. Primero sería el qué. ¿Qué pasó? Aquí me están diciendo, un joven fue baleado por sujetos armados en calles de Guadalajara. ¿Quién lo hizo? Aquí me está diciendo que unos asaltantes que le quisieron robar su mochila.
¿Por qué lo mataron? Porque se aferró a su mochila y no la quería dejar. ¿Dónde? En calles de Guadalajara, Jalisco. ¿Cuándo sería? Tendríamos que ver la fecha en el que está fechado. Es del 13 del 10, o sea que es de la semana pasada. Como pues ya lo vimos, que aquí nos está narrando la historia, nos está diciendo que le quisieron quitar su mochila, el muchacho no quiso dejarla, tiró a uno de los asaltantes de la moto y cuando quiso increparlos nuevamente pues lo balacearon desgraciadamente y lo mataron. Entonces, si regresamos a nuestras preguntas, pues aquí los tendríamos. ¿Quién? Pues fue el joven que falleció. ¿Qué pasó? Lo asaltaron y lo mataron. ¿Dónde? En calles de Guadalajara. ¿Cuándo? Hace algunos días. ¿Cómo? Al forcejear y al no querer entregar sus pertenencias, pues estos tipos lo balacearon y lo mataron. ¿Por qué? Porque se opuso al asalto. Seguramente si hubiera entregado sus cosas, pues del susto y del coraje no hubiera pasado nada. Entonces, vamos a ver, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí vamos entendiendo cómo lo vamos haciendo? Bueno, les voy a subir esta información, les voy a compartir esta información en el foro de Aprendiendo y pues vamos a tomar precauciones para que no nos vuelva a pasar estas fallas técnicas con el internet, porque ahora sí estuvo para llorar. Entonces, nos veríamos el próximo miércoles. ¿Sí se escucha? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. El día miércoles en la primera sesión de espacio abierto de la semana 2 vamos a enfocarnos hacia cómo citar correctamente. A partir de esta segunda semana, los trabajos que ustedes vayan subiendo, que vayan redactando, nos van a pedir que los citemos de manera correcta. Entonces nos vamos a meter al sistema APA y a ver cómo vamos a citar de manera correcta. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, disfruten su fin de semana. Voy a empezar a calificar sus exámenes, les van a empezar, sus actividades, les van a empezar a llegar en las siguientes horas. Cualquier duda que tengan, no tarden en hacérmelo saber. Yo me conecto todos los días en la tarde noche y les agradezco mucho su tiempo, jóvenes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.